niño abraza el tronco de un árbol. Tiene 16 años y los brazos le tiemblan no de cansancio, sino porque a 3 metros de él, abajo, entre la hojarasca y el polvo del bosque, su padre acaba de caer herido de muerte. El niño no grita. No puede gritar. La obediencia es lo último que le queda del mundo en el que despertó esa mañana, y la obediencia consistía en una orden simple, susurrada, casi cariñosa. Sube y no bajes, mires lo que mires. Y mira cómo el cuerpo del rey Ixtlilxóchitl, su padre, deja de moverse. Mira cómo los soldados de Azcapotzalco se inclinan a comprobar la muerte. Mira cómo el bosque, indiferente, sigue siendo bosque. Y mira, sobre todo, una cosa que ningún niño debería mirar, el momento exacto en que el mundo deja de pertenecerle. Aquel niño se llamaba Acolmistli, brazo de puma. La historia, más tarde, le daría otro nombre, un nombre que aún hoy resuena en la memoria del Valle de México, en los billetes que circulan de mano en mano, en los versos que los maestros recitan a sus alumnos sin saber muy bien quién los escribió. Aquel niño, escondido entre las ramas, se convertiría en Nezahualcóyotl, el coyote en ayuno. Pero antes de ser rey, antes de ser poeta, antes de ser legislador y arquitecto y filósofo, fue eso, un fugitivo de 16 años con la imagen de un padre muerto cosida para siempre a la retina. No se vuelve de un árbol así. No se baja igual al que sube. Y lo que ocurrió después, durante los 9 años siguientes, es una de las historias más extrañas y luminosas que nos ha legado el México antiguo. Una historia que casi nadie cuenta y que, sin embargo, contiene en germen todo lo que un siglo más tarde los conquistadores españoles se encargarían de borrar. Esta es la historia de un príncipe sin reino, de un sabio sin templo, de un poeta que se atrevió a dudar de los dioses en pleno corazón del imperio que se alimentaba de sangre. Esta es la historia de Nezahualcóyotl, el Salomón de Anáhuac. Y empieza, como casi todas las historias verdaderas, con una huida. Texcoco no era una ciudad cualquiera. Era la Atenas del Valle. Mientras Tenochtitlán crecía como un puño cerrado sobre la laguna, Texcoco cultivaba bibliotecas, escuelas de pintores, talleres de orfebres y academias donde se discutía sobre los astros y sobre la naturaleza del alma. El reino Acolhua era el equilibrio del mundo náhuatl, pensamiento donde los mexicas eran espada. Por eso, cuando el viejo señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, el tirano paciente, el zorro que esperó 70 años para morder, decidió aplastar a la nobleza Acolhua, no aplastaba solo un trono, aplastaba un modo de mirar. El padre cayó en la sierra. El hijo bajó del árbol cuando el bosque se llenó de noche. Y comenzó, sin saberlo, una formación que ningún preceptor habría podido diseñar. Porque no hay universidad como el exilio. No hay maestro como el miedo. Durante 9 años, Acolmistli vivió escondido. Cambiaba de nombre como otros cambian de sandalias. Dormía en cuevas, en jacales prestados, en azoteas amigas. Los nobles tlaxcaltecas lo escondieron una temporada. Los señores de Huexotzinco lo escondieron otra. Los chalcas lo entregaron a sus enemigos, y los enemigos, obra del azar o de algo que se le parece, lo dejaron escapar. En cada refugio, el muchacho aprendía. No por capricho, sino por hambre del alma. Aprendió el cómputo del tiempo con los sacerdotes de Cholula, que llevaban siglos midiendo el cielo. Aprendió la disciplina del verso con los ancianos que guardaban los cantares de los señores acolhuas, esos viejos cantos que sus propios abuelos habían dejado en herencia y que el exilio le devolvía ahora con un sentido nuevo. Aprendió las leyes de los pueblos totonacos, que tenían fama de jueces severos y compasivos a la vez. Y aprendió sobre todo una cosa que solo enseñan los caminos, que un hombre no es lo que hereda, sino lo que reconstruye después de haberlo perdido todo. Mientras tanto, en Texcoco, los nuevos amos imponían tributos imposibles. La gente recordaba al rey muerto en voz baja. Y el muchacho fugitivo crecía, escuchaba, callaba. Cuentan los cronistas que en aquellos años de errancia, el padre se le aparecía en sueños. No para reprocharle, para enseñarle.
y que una palabra, atribuida al viejo Ixtlilxochitl en sus últimos instantes, quedó tatuada en la conciencia del hijo, que la justicia no se mide en venganza, sino en el orden que un hombre es capaz de devolverle al mundo. Quizá la frase nunca fue dicha. Quizá fue una invención piadosa de los nietos. Pero la vida posterior de Nezahualcóyotl se comporta como si la frase fuera verdad. En 1427, Tezosomoc murió. El imperio tepaneca, que parecía eterno, se quebró por dentro como se quiebran las cosas demasiado tensas. Su hijo Maxtla heredó el trono y la crueldad sin la astucia. Y entonces, por primera vez en una década, el coyote en ayuno olió la posibilidad de regresar. Lo que vino después fue una de las alianzas más decisivas del continente. 3 ciudades, Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan, se unieron contra Azcapotzalco. La llamarían la Triple Alianza y sería la columna vertebral del último gran imperio prehispánico. Pero detrás de los nombres oficiales había un cerebro que pocas veces se menciona, el del joven que durante 9 años había memorizado mapas, rutas, debilidades, traiciones. Nezahualcóyotl no fue un soldado más en aquella guerra. Fue su estratega. Maxtla cayó. Texcoco volvió a ser Texcoco. Y el niño que había bajado del árbol regresó como rey a la ciudad donde su padre yacía sin sepulcro. Aquí podría terminar la historia. Sería ya, por sí sola, una de las grandes historias del mundo. El príncipe que vence al usurpador, el huérfano que recupera la corona. Pero esta historia apenas empieza. Porque lo verdaderamente extraordinario de Nezahualcóyotl no fue cómo conquistó el poder, sino qué hizo con él. No edificó un palacio para sí mismo, edificó un sistema. No coleccionó cabezas, redactó leyes. No glorificó la guerra, domesticó el agua. Y conviene detenerse en esa última frase, porque encierra una hazaña que la modernidad ha olvidado por completo. El Valle de México era una cuenca cerrada. 5 lagos comunicados, agua dulce mezclada con agua salobre, ciudades flotantes, milpas inundables. Cualquier mal cálculo significaba sed o desastre. Nezahualcóyotl ordenó construir el dique que separaría las aguas saladas de las dulces, una estructura colosal de 16 kilómetros que cruzaba la laguna como una cicatriz benévola. Colaboró además, junto con los señores mexicas, en el sistema de acueductos que llevaban agua potable desde los manantiales del cerro de Chapultepec hasta el centro de Tenochtitlán, su aliada y su rival. Trazó jardines escalonados en las laderas de Texcotzinco, con baños de piedra labrada, fuentes alimentadas por gravedad y plantas traídas de cada rincón del imperio. Un Versalles indígena, casi 2 siglos antes de Versalles. Cuando los conquistadores españoles llegaron, casi un siglo después, encontraron todavía en pie esa ingeniería y no supieron explicársela. Algunos creyeron que la habían hecho los gigantes, otros que el diablo. La verdad era más sencilla y más humillante. La había hecho un poeta. Sus leyes eran 80. Las recopiló con paciencia, las hizo grabar, las hizo cumplir. Una de ellas castigaba con la muerte al juez que aceptara soborno. Otra, al noble que humillara públicamente a un campesino. Otra ordenaba que ningún tributo arruinara a una familia hasta el hambre. En el palacio de Texcoco se decía, y aquí los cronistas coinciden con notable insistencia, que el rey caminaba a veces disfrazado por el mercado, escuchando las quejas de la gente común, comprobando si sus jueces juzgaban con manos limpias. Tenía 4 tribunales, 4 consejos, una academia donde se enseñaba canto, astronomía, historia, herbolaria, una biblioteca de códices que, según los cronistas tardíos, era la mayor del valle, y, en el centro de su capital, un templo, pero un templo extraño. Aquí, donde la historia oficial tiende a apurarse, hay que detenerse muy despacio. Porque esto es lo más asombroso de Nezahualcóyotl, y también lo más debatido. En medio del Valle de México, donde las pirámides eran escenario de sacrificios rituales, donde Huitzilopochtli exigía ofrenda de sangre cada amanecer para que el sol volviera a salir,
donde cada uno de los 365 días del año tenía su rito y su ceremonia, el rey de Texcoco mandó construir una pirámide de 9 niveles. 9, como los cielos. Y en lo alto, una capilla. Y dentro de la capilla, según los testimonios que han llegado hasta nosotros a través de su descendiente, el cronista Fernando de Alba Ixtlilxochitl, no había nada. Ni ídolo, ni imagen, ni rostro. Solo una invocación a una divinidad sin forma, a la que el rey llamaba Tloquenahuaque, aquel por quien todos viven, el dueño del cerca y del junto, el Dios desconocido, el Dios sin nombre verdadero, porque todo nombre sería pequeño. Algunos historiadores han querido ver en esto un monoteísmo silencioso, casi clandestino, en pleno corazón del imperio de los sacrificios. Miguel León Portilla, el gran maestro de la filosofía náhuatl, sostuvo durante décadas que Nezahualcóyotl había alcanzado, por su propio camino, una intuición comparable a la de muchos sabios antiguos, la sospecha de que detrás de los muchos dioses había uno que no podía representarse. Otros estudiosos, como Yong Su Lee, han matizado: quizá la imagen del rey filósofo deba mucho a la pluma cristiana de su descendiente, ansioso por conciliar a su linaje pagano con la fe de los conquistadores. Quizá el templo vacío sea, en parte, una construcción del recuerdo. No lo sabremos con certeza. Pero hay un dato que ninguna sospecha puede borrar. Nezahualcóyotl, según todas las fuentes, redujo en su reino los sacrificios humanos a una excepción. Donde antes había grandes ceremonias de víctimas, instituyó ofrendas de copal, de flores, de papel. Donde sus aliados mexicas multiplicaban la sangre, él la limitaba. Y este gesto, en su contexto, equivale a una herejía, equivale a una grieta abierta en el cielo náhuatl, equivale a un hombre que se atreve a sospechar que los dioses, quizá, no tienen tanta hambre como dicen sus sacerdotes. Y mientras edificaba leyes y diques, mientras gobernaba un reino y disimulaba una fe, escribía. Escribía con una constancia que asombra. Escribía no como quien decora el poder, sino como quien necesita escribir para no enloquecer. Sus poemas, los que sobrevivieron, copiados a mano por escribas indígenas en los conventos del siglo XVI, hablan casi siempre de lo mismo: de la fragilidad, de la flor que se marchita, del hombre que pasa. ¿Acaso es verdad que se vive en la tierra?, se preguntaba. No para siempre aquí, solo un poco aquí. Aunque sea jade, se rompe. Aunque sea oro, se quiebra. Aunque sea pluma de quetzal, se rasga. No para siempre aquí, solo un poco aquí. Léanlo despacio. Léanlo como si lo hubiera escrito un contemporáneo. Esa voz no es la de un cacique adornado de plumas. Es la voz de un hombre que ha visto morir a su padre, que ha pasado 9 años huyendo, que ha gobernado durante 40 y que ya conoce el peso exacto de cada nombre y de cada corona. Esa voz no pertenece solo al México antiguo. Pertenece al patrimonio espiritual de la humanidad. Y sin embargo, conviene resistir la tentación de convertir a Nezahualcóyotl en santo. Porque no lo fue. Porque la historia, cuando se la mira sin maquillaje, nos entrega un hombre, no una estampa. Aquí entra el episodio más oscuro de su vida. El que ningún panegirista quiere recordar. El que prueba que la grandeza humana casi nunca es de una sola pieza. Hubo un día en que el rey, fiel a sus propias leyes, mandó ejecutar a su propio hijo predilecto. Tetzaupitzintli, lo llamaban. Lo acusaban de conspirar, o de un poema impertinente, o de algo que las fuentes no logran fijar con claridad. Nezahualcóyotl podía perdonarlo. Era el rey. Bastaba una palabra. No la dio. Dejó que la ley se cumpliera, porque sus leyes, había jurado, eran iguales para el campesino y para el príncipe. Cuentan que después se encerró durante meses, sin ver a nadie, sin escribir, sin comer apenas. Cuentan que aquel silencio fue la más terrible de sus prosas. Y cuentan también, las mismas fuentes, otra historia. La historia de un vasallo. Cuacuautzin, señor de Tepechpan, hombre de su corte, poeta él mismo. Nezahualcóyotl deseó a su esposa.
y, como han hecho los reyes de todos los tiempos y de todas las latitudes, tramó la manera, mandó a Cuauhtémoc a una guerra de la que sería difícil volver. El vasallo entendió. Antes de partir, escribió un poema que sus camaradas memorizaron, que pasó de boca en boca, que llegó hasta nosotros. Solo flores son nuestra mortaja, solo cantos son los que hacen vivir nuestros nombres en la tierra. ¿A dónde iremos que muerte no haya? Por eso llora mi corazón. Cuauhtémoc perdió la vida en la batalla, como estaba previsto. Su esposa pasó al palacio del rey. Y Nezahualcóyotl, el legislador justo, el filósofo del Dios sin imagen, el padre que había sacrificado a su hijo en el altar de la ley, no es ya únicamente el sabio. Es también el hombre que, embriagado por el poder, ordenó la muerte de un amigo para robarle a su mujer. ¿Cómo conciliar las dos figuras? ¿Cómo cabe en un solo cuerpo el rey que escribe sobre la fragilidad de la flor y el rey que cegó la flor de otro? No cabe. No tiene que caber. La historia no es una ecuación que cierre. La historia es un hombre que cojea, y cojea con dos pies a la vez. Quizá por eso sus poemas duelen tanto, porque quien escribió que aunque sea jade, se rompe, sabía exactamente a qué se refería. Sabía que la traición también se rompe, que la culpa también es un jade que se quiebra dentro del pecho. Murió en 1472. Tenía 71 años, una edad notable para su tiempo. Antes de morir, según los cronistas, mandó construir su propia tumba sin ostentación, prohibió que se le hicieran sacrificios funerarios y dejó al heredero, un hijo legítimo, Nezahualpilli, una sola advertencia: gobierna con miedo a Tloquenahuaque, no a los hombres. Y dictó, casi como despedida, los versos que más se le citan. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y en otro canto, quizá el más desnudo de todos, dejó la pregunta que ningún imperio responde: ¿con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? 47 años después de su muerte, los hombres de Hernán Cortés entraron al valle. Texcoco fue tomada, sus templos derribados, su biblioteca incendiada. Los códices que el rey poeta había mandado copiar y custodiar durante medio siglo ardieron en hogueras encendidas por los frailes que veían en cada glifo una huella del demonio. Y un descendiente directo de Nezahualcóyotl, un hombre llamado también Ixtlilxochitl, el segundo de ese nombre, una ironía que la historia no nos perdona, se alió con los conquistadores, abrazó la nueva fe, ayudó a tomar Tenochtitlán. La sangre del coyote en ayuno corrió, paradójicamente, del lado de los que quemaban los libros del coyote en ayuno. Todo parecía perdido. La obra, los poemas, las leyes, los diques, el templo vacío, todo parecía destinado a ese segundo y definitivo borrado que el tiempo aplica a los pueblos vencidos. Y sin embargo, en el siglo XVII, un descendiente mestizo, Fernando de Alba Ixtlilxochitl, criado entre dos mundos y leal a ambos, se sentó a escribir. Reunió los códices que aún quedaban. Entrevistó a los ancianos que recordaban los cantares. Tradujo al castellano lo que había sobrevivido en náhuatl. Escribió sus relaciones y su historia chichimeca, y en esas páginas guardó, como quien guarda brasas bajo la ceniza, la memoria de su antepasado. Sin Alba Ixtlilxochitl no tendríamos a Nezahualcóyotl. Tendríamos un nombre, una sombra, un rumor. Tendríamos al rey, pero no al hombre. A su lado, otros copistas anónimos, indios de Tlatelolco, frailes de buena fe, escribas pacientes, transcribieron en los llamados cantares mexicanos y en los romances de los señores de la Nueva España los poemas atribuidos al rey de Texcoco. Hoy los estudiosos discuten cuáles son auténticamente suyos y cuáles son obra de su escuela poética. Pero la voz inconfundible, está allí. Y mientras esa voz se siga leyendo,
el coyote seguirá cantando. Hay que detenerse a pensar en esto, porque encierra una de las paradojas más bellas que nos ha legado la historia mexicana. Nezahualcóyotl, que escribió toda su vida sobre la impermanencia, sobre la flor que se marchita y el jade que se quiebra, es uno de los hombres más permanentes que ha producido nuestro continente. Su rostro está hoy en el billete de 100 pesos mexicanos, junto a un fragmento de uno de sus poemas. Los niños lo aprenden en la escuela primaria, aunque casi nadie sepa explicar quién fue realmente. Al oriente de la Ciudad de México existe un municipio que lleva su nombre, Ciudad Nezahualcóyotl, fundado sobre el lecho seco del lago que él mismo, hace 600 años, ayudó a domesticar. Una ciudad gigantesca, popular, polvorienta, que combate el hambre y el desempleo, levantada exactamente sobre el agua que el rey poeta canalizó para que su pueblo no muriera de sed. La ironía no podría ser más precisa, ni más humana. Y en los rincones más inesperados del mundo, su voz resuena todavía. En seminarios universitarios donde sus poemas se leen traducidos del náhuatl con el mismo cuidado con que se traduce a cualquier clásico, el coyote sigue preguntando si de veras se vive con raíz en la tierra. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con esta herencia? No conviene romantizarla. Ese es, quizá, el último servicio que le podemos hacer al rey de Texcoco. No convertirlo en estampa edificante. No usarlo como bandera. No vaciarlo de sus contradicciones para meterlo en un manual escolar. Nezahualcóyotl fue un legislador justo y un marido injusto. Fue un padre que condenó a un hijo y un poeta que lloraba a sus muertos. Fue un pensador de fe singular a escondidas y un aliado de quienes practicaban los ritos de sangre. Fue, en suma, un ser humano completo, en una época y en una cultura que la mayoría de nosotros desconocemos por completo. Y esa, quizá, es la lección más profunda. Que mucho antes de la llegada de los europeos, en este mismo suelo que pisamos cada día, hubo hombres que pensaron las grandes preguntas. Hubo hombres que dudaron de los dioses oficiales. Hubo hombres que escribieron versos sobre la muerte con una hondura que no le debe nada a nadie. Hubo civilización. No antes de la civilización, sino civilización plena, urbana, jurídica, filosófica, poética. Una civilización que fue interrumpida, no superada. El niño del árbol bajó por fin. Reinó. Escribió. Erró. Murió. Y dejó, contra toda probabilidad, una pregunta que 5 siglos no han podido contestar. ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? Algo dejó. Esto es lo que dejó. Estas palabras, esta historia, este eco, y también, quizá, una manera de mirar la propia vida que nos sigue siendo necesaria. Una manera que dice, gobierna con justicia aunque te cueste un hijo, levanta diques aunque el agua siempre vuelva, escribe versos aunque el viento se los lleve, duda de los dioses aunque te quemen el templo, y sobre todo no olvides nunca, ni en la cumbre del poder, que aunque seas jade, te romperás. Aunque seas oro, te quebrarás. Aunque seas pluma de quetzal, te rasgarás. Solo un poco aquí. No, solo un poco aquí. Y sin embargo, el coyote canta todavía.